Hola, soy Vero González y en esta ocasión hablaremos nuevamente de composición visual. Ahora sobre la división hecha a base de raíces. La división por raíces se realiza en el momento en que planeas la imagen que vas a pintar o editar. Se utiliza en pintura, dibujo, fotografía, en cualquier imagen visual, incluso en el cine. El objetivo es definir las ubicaciones de los objetos que forman esta imagen para dar el impacto que deseas obtener. Y este proceso consiste en tomar como referencia la distancia entre dos contraesquinas y utilizarlas para extender el área de trabajo. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos un cuadrado donde obviamente todos sus lados son iguales. Lo que vamos a hacer es medir la distancia entre dos contraesquinas de este cuadrado. Cuando tenemos un polígono de partes iguales, como es el caso del cuadrado, se llama que hacemos una raíz de 1. Ahora lo que voy a hacer es que yo voy a trazar esta línea, esa diagonal. Sin embargo, no es necesario que la traces. Yo lo estoy haciendo para fines prácticos para que lo puedas visualizar mejor. Esta línea azul representa la distancia entre ambas esquinas y lo que voy a hacer es que voy a tomar esa distancia que se indica ahí como referencia y la voy a poner a uno de los costados del cuadrado. Lo que va a suceder es que yo voy a poder extender ese cuadrado y ampliarlo un poquito más. Como les comentaba, cuando el objeto que tenemos mide lo mismo de todos lados, o sea que tenemos un cuadrado y se mide esa perpendicular, se le llama raíz de 1. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es que esa distancia que yo había medido la voy a poner en uno de los lados. Voy a extender ese cuadrado y lo voy a convertir en un rectángulo. Ahora, ya que extendí esto, me quedó atravesada una línea que ustedes pueden ver ahora de color negro. Esa línea de color negro va a ser mi referencia para yo colocar ahí elementos y haya cierta armonía en mi presentación. Cierro el rectángulo y esa línea negra que quedó atravesada va a ser una referencia para que yo pueda ubicar elementos, como justo les acababa de comentar. Bien, ahora yo puedo seguir haciendo las raíces que yo desee. Generalmente se utilizan hasta 6. Y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a seguir midiendo diagonales y esa distancia de la diagonal la ponemos en el mismo lado que habíamos aumentado previamente y seguimos haciendo cada vez más y más grande nuestro rectángulo. Ahora lo estoy utilizando con un color verde y esa distancia que está quedando o esa área que está quedando indicada con el color verde, ahora la vamos a llamar, ustedes lo supieron muy bien, raíz de 3. Vamos a darle avance rápido a este proceso y vamos a aumentar hasta la raíz número 6, siempre midiendo cada diagonal de la nueva medida que tenemos de rectángulo y aumentándola hacia el mismo lateral, como lo puedes ver aquí en la imagen. Bueno, y mientras hacemos esto, déjame te platico, ¿para qué demonios sirve esto? Bueno, lo que va a pasar es que, ¿ves todas esas líneas que quedan de diferentes colores atravesadas? Esas líneas nos van a ayudar como una referencia para ubicar elementos en nuestra pintura. No tiene que ser a fuerza todos esos elementos, pero nos va a ayudar a más o menos organizar en dónde van a ser los más importantes y en dónde van a ser los complementarios y cada uno va a tener su propio peso, que eso lo podremos ver más adelante en otro video. Por lo pronto vamos a ver cómo se utilizan todas estas líneas. Ya que las tienes indicadas o más o menos señaladas en tu boceto, vamos a empezar a acomodar los elementos de acuerdo a estas posiciones. Generalmente, el área más grande la dejamos solo para el elemento más importante y vamos acomodando el resto de los elementos en las otras líneas sugeridas. Una vez que haces este acomodo, podrás lograr el impacto que tú deseas y llevar la vista del espectador a donde tú quieres. Todo esto que acabamos de ver también se puede hacer en reversa, como por ejemplo, cuando tú tienes ya preestablecida una medida, no sé, imagina que tu cliente te dijo que quiere un bastidor de tal o cual tamaño, o tienes un mural de tal o cual tamaño, entonces vamos a hacerlo en reversa. Aquí yo estoy poniendo un rectángulo de una medida completamente al azar
en el que lo que te quiero mostrar es que no son importantes los centímetros o las unidades de medición, sino las proporciones. Y estoy haciendo la medida, el proceso en reversa. Medí primero, como pudiste ver, la longitud del costado más largo y con esa longitud busqué una diagonal partiendo de una esquina. Después indiqué en dónde era donde terminaba esa diagonal y tracé una línea y así voy sucesivamente en reversa. O sea, vamos en sentido contrario a lo que habíamos visto en la primera demostración. Podemos seguir sacando diagonales hasta que ya no quepa la diagonal dentro del último rectángulo y ahí ya quedaría nuestra raíz de 1. En este caso es esta línea que estoy marcando al final. Una vez que ya hice la división de raíces en mi boceto, puedo proceder a acomodar los elementos en donde yo desee, procurando siempre poner el más importante en el área más grande y mantenerlo aislado. Pero esto no es estrictamente necesario. Antes de continuar, también te quiero recordar que esta composición no obedece solamente a los objetos en sí, sino también a las masas de luz y de sombra. Es decir, que si un objeto presenta una sombra importante, esa división de luz y sombra la podemos utilizar como una línea sugerida. Para entender mejor la división por raíces, chécate este alucinante ejemplo del pintor francés Jean-Léon Gérôme, que se titula La eminencia gris. Él utilizó la división por raíces magistralmente y te la voy a explicar más adelante, pero primero, checa el trabajo de los dioses. Para entender cómo el pintor hizo esta división, vamos a comenzar trazando una línea naranja a lo largo del cuadro y vamos a sacar eso en una diagonal. Nos va a dar una medida atravesada como lo hacíamos con las medidas de raíz en reversa. Podemos hacerlo también del otro lado y aquí ya empezamos a ver cómo el pintor empieza a ubicar en puntos importantes al centro de atención, que es el monje vestido de negro, y por el otro lado tenemos a una persona, un personaje en la parte de abajo, en el área oscura, y en la parte de arriba medio empiezan a enmarcar el personaje que está en celeste y el barandal, y tanto de la escalera como del piso de arriba. Con unas líneas azules te empiezo a demostrar que además de los elementos que ya te mencioné, se ayudan del fondo y de otros elementos para empezar a simular o a sugerir esa línea o esas líneas, tanto en la escalera, en el tapiz, etc. Ahora, vamos a poner esa distancia que nos quedó sobrante. Vamos a trazar una línea, en este caso es una rosa, y sacamos la diagonal en reversa de nuevo. Y podemos trazar tanto de los dos lados esas líneas verticales en rosa que nos dan la raíz de 1. Aquí lo más a todo dar es que si trazamos lo que nos sobró de línea en el lateral, en el espacio que nos queda así como que más chiquito, y lo empezamos a mover desde un eje, desde la esquina que viene siendo su eje, nos va a dar la diagonal. Pero no solamente nos va a indicar esa línea morada que ya tenemos ahí, sino que además, si tú sigues la circunferencia, puedes ver cómo se indican esos otros elementos que van marcando la circunferencia, tanto de un lado como del otro. Eso es una fregonada. Espero que te haya gustado tanto como a mí aprender composición de raíces. Sigue este canal, aprende nuevos tips y pinta como pro.